Hola, soy Vicente y les contaré cómo fue que me metí en este problema. Soy de una familia de mucho dinero, hice pacto con el diablo y enseguida te relataré mi historia. Bienvenidos. La voz del oculto les presenta Hice un pacto con el diablo por una mujer. Araceli, siempre desde que éramos pequeños, me había llamado la atención. Su familia frecuentaba los mismos lugares que la mía y poco a poco, con el pasar de los años, me fui enamorando más y más de ella. En aquel entonces, mi padre, al ver mi afición por Araceli, hizo un arreglo con el padre de esta para que cuando fuera tiempo la desposara. Yo me sentía soñado y la verdad, siempre soñé con el momento en que fuera mi esposa. Mi padre, al ser yo hijo único, había dispuesto que yo heredara las tierras y haciendas que él tenía, y mientras esto pasaba, dispuso que cuando yo me casara, empezara a administrar una propiedad que tenía cerca de una ciénaga muy inmensa y tenebrosa. De hecho, cuando estaba pequeño, jamás lo quise acompañar cuando iba a estas tierras. La gente contaba muchísimas historias acerca de esa ciénaga, desde que se aparecía la Llorona hasta el diablo. Pero bueno, ya estaba más grande y esas historias ya me parecían cuentos para niños. Así que le solicité a mi padre que mucho antes de que me casara, me dejara empezar a administrar la pequeña hacienda. Él se sintió entusiasmado porque yo seguiría con su trabajo cuando él no estuviera y eso le daba mucho orgullo. Rápidamente me mudé y tomé posesión y control de la hacienda. La gente que ahí trabajaba era de toda la confianza de mi padre. Al llegar, Marcelino, uno de los caporales más viejos, me dio la bienvenida y me puso al tanto de la propiedad. Empezamos con el trabajo y yo estaba muy acelerado, pues quería demostrarle a mi padre que ya podía encargarme de las propiedades, pero sobre todo, ya podía casarme y hacer mi propia familia. En la casa, las noches eran muy solitarias y lúgubres, porque después de las 7 de la noche, los trabajadores no salían para nada y nada más se podía ver a los veladores haciendo sus recorridos, pero el miedo se les reflejaba en el rostro. Al pasar los días, le empecé a preguntar a Marcelino el por qué la gente estaba tan asustada, y él me respondió que porque ahí se aparecía el mismo diablo y se escuchaban gritos y cosas malas en la noche. Preguntó que si yo no había escuchado nada. Le respondí que no, que a pesar de estar solo, jamás había escuchado nada, pero era todo lo contrario. Casi no dormía del miedo, de todos los ruidos que se escuchaban en la casa. Se oía un arrastrar de cadenas y que hablaban por los rincones. La verdad, desde que llegué había tenido insomnio. Mi padre iba cada tercer día a dar la vuelta por la hacienda para ver cómo iban las cosas. Le platiqué lo que me pasaba, pero solo me dijo que no fuera infantil, que solo eran cuentos que la gente inventaba por estar cerca de la ciénaga que se ve muy tenebrosa, pero que si me quería regresar con él a la hacienda grande, lo entendería. Pero yo siempre fui muy desesperado para las cosas y solo esperaba en que llegara el día de tener a Araceli entre mis brazos. Después de una semana, mi papá estaba muy impresionado, pues el trabajo de la hacienda mejoró mucho. Así que me dijo que iríamos a hablar con los padres de Araceli para pactar la fecha del matrimonio. Llegamos y nos recibieron muy bien. Mientras ellos hablaban, el padre de Araceli me dio permiso para salir con ella al jardín y hablar, pero ella estaba muy afligida y fue ahí cuando por primera vez sentí un sufrimiento tan intenso, pues me dijo que ella no se quería casar conmigo, pero que era la voluntad de su padre y la tenía que cumplir. Yo realmente pensaba que ella sentía lo mismo por mí, ya que desde niños nuestra relación fue muy estrecha, pero todo eso se borró cuando salieron esas palabras de su boca. Me dolió mucho, pero me puse en la cabeza que una vez casados la conquistaría. Aparte, ya la podía visitar como su novio formal, así que a diario pasaba a dejarle flores y a platicar con ella, pero día a día se le veía más triste. El acuerdo fue que en 6 meses nos casaríamos y ya cuando faltaban 15 días para que llegara la fecha del enlace, me despertó Marcelino y me dijo: «Ay, patrón, tengo algo que decirle». Yo le dije que continuara, pero tenía el dolor reflejado en su rostro. Prosiguió: «Patrón, quiero que se siente y me escuche. Sé que esto le va a partir el corazón,
pero es mejor que se lo diga yo a que se entere por las habladurías de la gente. Le estaba dando muchas vueltas al asunto, así que enojado le dije que ya estaba bien, que hablara de una vez o se largara. Respondió diciendo: es que la niña Araceli se fue, patrón. Yo lo jalé hacia mí con mucha furia reflejada en los ojos. Grité: ¿cómo que se fue? ¿De qué demonios estás hablando? Marcelino se agachó y me dijo: se fue en la noche con un fulano de otro pueblo con el que se frecuentaba, pero no se sabe para dónde. Lo sangoloteé y lo arrojé al piso. Respondí furioso: estás mintiendo, maldito loco, y lo corrí. Salió rápidamente de mi habitación y sentía que el alma se me salía del cuerpo. En ese momento escuché una risa muy horrible e infernal que hacía eco en toda la casa, pero mi dolor y coraje era tan grande que no le puse importancia. Me empecé a vestir maldiciendo a todo el mundo y repitiéndome a mí mismo que no podía ser posible. Al salir de la casa iba llegando mi padre. Al verme en ese estado, solo me pidió tranquilidad, pero estaba hecho una bestia por el dolor. Le grité: entonces es cierto, padre. Él solo asintió con la cabeza. Caí de rodillas al piso y maldecí en ese momento hasta Dios. Le dije a mi papá que la buscaría y acabaría con ella por hacerme esa gran ofensa. Mi padre me paró y me metió a la casa. Habló conmigo y me dijo que ya había hablado con el padre de ella. Quedaron en decir que se la habían robado y que la estaban buscando por todos lados para no levantar una polvadera en el pueblo con el chismerío que se iba a hacer. También me dijo que me tranquilizara, que así había sido mejor, porque ella jamás sería para mí, y me sugirió que me fuera con él a la hacienda grande, pero le pedí que me dejara solo, que quería tranquilizarme unos días. Salió de la casa, dejándome destruido sentado viendo fijamente una pared. No se fue sin antes decirle a Marcelino que estuviera al pendiente de mí y que no se me despegara ni un solo momento. Entró y me dijo: patrón, ¿necesita algo? Le dije que no, que se fuera a arrear a los peones. Salió y me dirigí a la cava de los vinos y empecé a embrutecerme para olvidar el dolor. Pero esto fue al revés. Conforme más tomaba, más recordaba. Así estuve varios días. Como al tercer día, Marcelino tocó la puerta de mi cuarto y me llevaba comida, pero le dije que tenía que llevarme más alcohol. Me dijo: ya no tome usted, patrón, usted es una buena persona. Le comenté que daría todo porque Araceli regresara, hasta le vendería mi alma al diablo. Marcelino se persignó enseguida y solo respondió: ay, patrón, no diga eso, y salió para comprarme más vino. Y entrada la noche estaba totalmente perdido en la bebida, cuando me despertó una voz muy profunda que salió desde un rincón de mi cuarto. Al incorporarme y sentarme en la cama, lo primero que pensé es que era Marcelino que estaba ahí cuidándome. Grité: no te dije que te largaras, pero esa voz solo repetía mi nombre. Quise prender la lámpara, pero esta voz ya más clara me dijo: no la prendas, déjala así. Quise alcanzar mi pistola, pero me sentía como si una fuerza extraña no me dejara mover. Le dije que quién era, que qué quería. Se movía y se veía una sombra intensa. Enseguida respondió: tú mismo me llamaste, ¿lo recuerdas? Contesté que no sabía de qué estaba hablando ni quién era. Me empezó a embargar el miedo y le grité fuerte a todo pulmón a Marcelino. Continuó diciéndome: tú tienes algo que yo quiero y yo te puedo dar algo que tú anhelas. Yo seguía gritando. Hasta en cierto momento pensé que estaba soñando o que tenía una alucinación por la borrachera que traía. En eso sentí que aquella voz me hablaba en la nuca, pero por más que me quería mover no podía. Me habló con una voz más fuerte y me dijo: ya cállate y escucha mi propuesta. Ya no pude hablar por más que lo intentaba. La voz no salía de mi boca. Dame tu alma y yo te daré lo que más quieres. De inmediato me vino a la mente Araceli. Me tranquilicé un poco y ya pude hablar. Le respondí que lo único que quería era que Araceli regresara y estuviera siempre conmigo, que si me daba eso, tendría lo que él quería. Él me dijo: bien, Vicente, tú y yo tenemos un trato. Ella mañana por la noche se presentará ante ti para que se casen, pero recuerda que cuando te mueras, tu alma me pertenece. Se abrieron las ventanas de un golpe y se sintió un fuerte ventarrón entrando. En eso se escuchó la puerta y era Marcelino. Solo dijo: patrón, ¿está bien? Lo escuché gritando y vine rápido. ¿Todo está bien? Yo solo me dejé caer en la cama y no supe más de mí. Al día siguiente me desperté y de inmediato recordé lo que había pasado. Reí y dije que ya estaba quedando loco. Soñé bien feo. Ya estaba Marcelino afuera de la habitación con la comida, pero le pedí que me llevara otra botella. Le empecé a platicar mi pesadilla. Él me dijo: patrón, no es por asustarlo,
pero ayer usted estaba gritando muy feo, y cuando escuché los gritos, se vinieron unos vientos muy fuertes y fríos. Todos los animales estaban como locos, los perros hasta aullando estaban. Me dio mucho miedo. Mi mujer me dijo, no salgas porque por ahí ha de andar el diablo. Pero usted me llamaba y le prometí a su padre que lo cuidaría. Cuando llegué aquí a su cuarto, usted estaba sentado en la cama como balbuceando cosas. Nada más me vio y se dejó caer en la cama y se quedó profundamente dormido. Cerré sus ventanas porque todas estaban abiertas y seguí el aire. Me senté en la cama y me le quedé viendo a Marcelino. Le pregunté que si estaba seguro de eso y él me respondió que sí. Yo pensé que solo era una casualidad, pero en la noche llamaron a la puerta de la casa y era ella. Estaba ahí parada en la puerta de la casa. Solo me dijo que venía a casarse conmigo y se me heló la piel. Empecé a sudar frío, le pedí explicaciones y solo me dijo que se iba a casar conmigo si yo todavía lo quería así. La pasé y llamé a Marcelino para que le pusieran una habitación para que se durmiera. Le dije que hablaría por la mañana con mi padre para que hablara con su padre y arreglaran las cosas. Al llegar a mi habitación, de nuevo sentí como en la noche anterior. Al sentarme, escuché aquella voz y me dijo, bueno, yo he cumplido con mi parte del trato. Así que tu alma es mía. Recuerda que esto es un pacto inquebrantable. De nuevo, ya no soy yo nada. En la mañana, temprano, le dije a Marcelino que iríamos a ver a mi padre. Me pidió la palabra y me dijo, patrón, ¿qué hizo? Entonces fue verdad lo que me platicó que soñó. Yo lo volteé a ver y le dije que sí. Pero patrón, estas cosas no son buenas. Jamás se debe hacer un pacto con el maligno. Quería seguir hablando, pero lo callé. Le dije que no le había pedido su opinión. Quería todo lo que fuera para que ella estuviera conmigo. Arreglé todo, aún con la oposición de mi padre, y seguimos con la mentira que se le habían robado y que la habíamos recuperado, y así nos casamos. Pero ella era como si estuviera muerta en vida, y yo, a pesar de que sentía que la amaba, cada día que pasaba me volvía más brusco mi forma de ser. Casi todo el tiempo me la pasaba enojado. Marcelino le pidió a mi padre ayuda, pero él no le creyó lo que pasaba. Aparte, seguía muy enojado porque me casé sin su consentimiento. No soportaba estar a solas con Araceli en la casa, y casi siempre estaba en los campos con los peones, hasta que llegó el día en que ella no aguantó más y se quitó la vida, colgándose del balcón de la casa. Solo dejó una nota diciendo que no sabía por qué había regresado, pero que prefería morir a estar una vida conmigo. Cuando me avisaron, el único sentimiento que tenía era furia. Mandé a los peones a que fueran por las autoridades y el doctor, pero nada más para avalar la hora y la causa de la defunción. Llegó mi padre y me dijo que si no hubiera sido necio no hubiera pasado nada, pero solo me dirigí a mi cuarto y de nuevo empecé a tomar. A medianoche saqué mi pistola y empecé a gritar al diablo que se me apareciera, y esto funcionó, porque de inmediato empecé a escuchar aquella voz que me decía, ¿ahora qué quieres? Hice 2 disparos y se escuchó una risa demoníaca. Me dijo que eso no le haría ningún daño. Le reclamé de por qué había hecho eso a Araceli, que él me dijo que siempre estaría conmigo. Respondí enojado, yo no te engañé, yo te dije que la haré regresar y así fue. Regresó para casarse contigo, y tu alma ahora es mía. Yo le dije de nuevo que ese no era el trato, y de nuevo sentí la voz a mis espaldas, diciendo, yo cumplí. Regresó, pero jamás te prometí que te amaría. Tú pediste que ella estuviera contigo para siempre, y así va a ser. Así que te repito por última vez, yo cumplí, y tu alma es mía, ¿entendiste? En ese momento, al voltear a la puerta, ahí estaba parada Araceli, pero como si fuera un tipo de espanto o fantasma. No decía nada, solo se me quedaba viendo fijamente. Solo escuché la voz de nuevo. Ahí está, y siempre estará junto a ti hasta que me entregues tu alma. Desde ese momento, ella está pegada a mí, sea de día o de noche. A todas horas y en todos los lugares a donde vaya, siempre está ahí viéndome con esos ojos de odio. Y sé que cuando vaya al infierno, ahí estará conmigo para torturarme por toda la eternidad. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar mi relato. Suscríbete si te gustó la historia, regálame un like, comparte para poder llegar a más aficionados al terror. Llena la caja de comentarios, tus opiniones me ayudan a mejorar. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.